Todos tenemos que saber cómo prevenir un suicidio. Uh-huh. Los pensamientos suicidas, todos en esta vida, en algún momento lo hemos tenido. Todos, No se salva uno. Si le pregunto si se va a suicidar, le voy a dar ideas. O se habla de suicidio. Sí, o si se habla del suicidio. Si preguntamos por el suicidio, no vamos a darle ideas a nadie. Al contrario, si le preguntamos a alguien, ¿estás pensando en quitarte la vida? Eso va a minorar el dolor en la persona que lo está pensando. ¿Por qué? Porque por fin alguien abrió el tema. Del 70 a 80% de las personas que lograron el suicidio ya habían dado señales previas. Aunque creas que es un chantaje, no es normal que chantajeen con este tipo de amenazas. Aunque sean muy sutiles las señales, la grandísima mayoría de las veces siempre avisa a la persona, de una u otra manera. Nada más que no sabemos leer esos avisos. No sabemos leer o los minimizamos. El suicidio es un acto de desesperanza. Por eso no es un acto ni de valentía, ni un acto de cobardía. Tan solo en México es segunda causa de muerte en adolescentes. Y no pensemos que porque son jóvenes no tienen experiencias tan adversas como las que un adulto puede acumular. Nadie en esta vida, nadie quiere morir. Lo que quieren es dejar de vivir como viven, pero no saben cómo. Lo que mata no es hablarlo, lo que mata es el silencio. El silencio. El suicidio es un acto sumamente egoísta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una vez más para continuar con otro episodio de nuestro podcast. Pero antes que nada, por favor, denle like, suscríbanse y denle click a la campanita para que les aparezcan las notificaciones y puedan ver cada episodio de este proyecto que mis colegas y yo llevamos a cabo cada 15 días, ¿ok? El día de hoy vamos a tocar un tema que desde el mes pasado lo íbamos a abordar, pero por fallas técnicas de aquí del consultorio de la Beach no pudimos grabar. Y mi cumple. Y su cumple. ¡Ay, por cierto! ¡Felicidades! Ay, gracias, muchísimas felicidades. Gracias. Fue su cumpleaños. ¿Qué día, Beach? El 23. Hace una 23. semana. Uh-huh. ¿Cuántos cumpliste, Beach? Fue mi número 35. ¡Felicidades! Yo tengo 34. 34, exacto. No, muy orgullosa, 53. Sí, y a mucha honra. A mucha honra y no parece. Ay, muchas no gracias. parece, Beach. Muchas gracias. Bueno, pues miren, les comentaba que el mes pasado fue el mes de la prevención del suicidio, un tema que desde cuando queríamos tocar y no habíamos podido abordar y que últimamente, ¿cómo lo hemos sufrido, verdad, sí, Ingrid? Sí, sí. En cuestiones personales. Nos ha azotado ese tema. Uh-huh. Hemos tenido una experiencia muy cercana con una conocida, amiga de Ingrid, conocida mía, y que le mandamos de verdad todo nuestro cariño, y porque de alguna manera hablábamos Ingrid y yo y decíamos, qué casualidad que vayamos a tocar este tema y haya pasado esto, uh-huh. ¿no? No me sé qué pasó. Una persona cercana a nosotras, ¿Intentó? No, su hermano se suicidó. Entonces, para nosotros fue muy impactante. Y bueno, de alguna manera nosotros como psicoterapeutas también hemos tenido, no un paciente que de alguna manera haya tenido ya este tipo de... Lo que es la intención, La ¿no? que es la intención, porque nos ha llegado, a mí me han llegado antes de que lleguen conmigo, lo han intentado. Uh-huh. ¿No? Y es cuando llegan a terapia, por lo regular. A mí ¿A mí también. me han llegado antes o después de que lo intentan? A mí antes y durante. Okay. En esa contención en donde pues tienes ya que mandar a emergencia psiquiátrica. Sí, claro, sí. Uh-huh. A mí me han llegado cuando antes, la mayoría, y un gran porcentaje solamente han sido ideación o pensamientos, pero no intentos, ¿no? Sí. Los intentos han sido pocos los que me han llegado. Bueno, este es un tema en donde hay muchos mitos, en donde nadie lo habla, en donde hay miedo, hay silencio, porque la gente no lo quiere tocar. Y precisamente nosotras hoy vamos a hablar acerca de los mitos del suicidio. Uh-huh. Porque hablando de este tema es como podemos prevenirlo, no es al revés.
¿no? Ok. Entonces, quiero empezar con unas estadísticas, y estábamos leyendo, mis colegas y yo, que en la OMS está registrado que 720,000 muertes suceden por suicidio al año. Pero en una evaluación más exhaustiva, se ha elevado la cifra a 740,000 personas que logran el suicidio, y esto quiere decir y significa que cada 43 segundos una persona muere por esta causa en el mundo. Uh-huh. Entonces, es preocupante y desgraciadamente esto va en aumento. Sí. ¿No? Sería importante darle una definición al suicidio para que estemos todos en el mismo canal. Sí, claro. El suicidio sería la muerte provocada por un acto de autolesión destinada a ser fatal. Es decir, que el acto de autolesión termine en la muerte. ¿Sí? Y como decía Edith, puede haber lo que es la ideación, que es cuando solamente está en que fantaseando. Puede haber ya un pensamiento en donde ya se puede empezar a buscar opciones. La planeación es cuando ya literalmente ya dices, bueno, ¿cómo lo hago? Me ahorco, tomo pastillas, me pego un tiro. Sí, lo que pasa es que son diferentes niveles, etapas por así decirlo, porque una cosa son los pensamientos suicidas, que tenemos que aclarar que los pensamientos suicidas todos en esta vida, en algún momento lo hemos tenido. Todos, No se salva uno. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca es una solución. Y los tanatólogos mencionan que el pensamiento suicida a nivel cerebral, por lógica, es una idea que llega. O sea, es totalmente normal que pueda llegar un pensamiento suicida, pero la ideación suicida ya está teniendo de alguna manera como, aunque no es un acto en donde se lleve a cabo, ya está planeándolo, ¿no? Se anda marinando. Ya lo anda maquilando, ¿saben? Sí. Manuel Hernández comentaba que cuando un adolescente dice que se quiere suicidar, es porque, y le preguntas, si no estuviera pasando esto que estás sufriendo, ¿querrías suicidarte? Y dicen que no, pero es como esa sensación de fuga que tienes, la idea de pensar en que si estoy protegido como cuando estaba en el vientre, ¿no? A ese momento en donde todo es seguridad, entonces es como esa sensación que quieren repetir, pero que realmente no es que quieran morir. Exacto. Sino porque está siendo muy fuerte e intolerante esa situación emocional. Exacto. De hecho, lo vamos a aclarar y nos vamos a extender y a definirlo en cada mito que vamos a mencionar, porque es muy importante, porque una cosa es lo que culturalmente creemos, ¿no? Y que se han suscitado mitos por eso, y otra cosa es la realidad, que es totalmente diferente. No sé si quieres comentar algo, Ingrid. Sí, lo que estaba diciendo Lorena, que hablaba Manuel Hernández, es que ya es llegar a un extremo, cuando empieza a haber ideación suicida o empiezan a haber intentos, porque la ideación suicida, cuando se acompaña de intentos, ya es un síntoma de extremo, pero extremo y profundo sufrimiento emocional. Entonces, sí, es verdad, vamos a profundizar más en los puntos de los mitos ahorita que los toquemos, pero es importante también hablar de este tema porque es tabú y porque se minimiza demasiado. Sí, o se oculta. Se oculta o se ve como, ay, está exagerando o trata de llamar la atención. No necesitan ver que una persona todos los días se la pase tirada en un piso para decir, ay, se va a suicidar. Puede estar aparentemente bien dando señales en la mañana y en la tarde se suicida. Sí, exactamente. Lo puedes ver bien un día anterior y al siguiente ya, o sea, ya te encontraste ahí con una escena desagradable. Y sí, es un tema que se oculta,
pero precisamente pues por eso vamos a dar más información sobre no solo los mitos, sino cómo prevenirlo también. Exacto. Sí. Y sí, esa es la idea. Porque está integrado, o sea, no solamente es un tema de salud mental, es un tema de salud pública. Sí. Tiene mucho que ver con religión, porque el suicidio en la religión católica es pues que te ganas el infierno, ¿no? O que te cierran, es un pecado capital. Ajá. No, ya no. ¿Ya no? No, de hecho, se creía que antes, pero eso ya era en el siglo XIX, en donde la iglesia condenaba el suicidio como un acto, pues en donde las personas no tenían derecho a ni siquiera a ser enterrados en un panteón, ¿no? Sí. Pero no, todo eso cambió porque ahora se sabe y actualmente que la Iglesia Católica entiende perfectamente que eso no es así. Quien se suicida tiene condición. Más bien lo vamos a tocar más a profundidad, más para no adentrarme de lleno, pero se sabe y se entiende ahora por salud, como dice Lorena, a nivel mundial, que es un problema de atención internacional, porque es un problema de salud que es gravísimo. Se sabe que ya no es así, o sea, que la persona que se suicida tiene una desesperanza tan grande y puede estar incluso en un estado depresivo. Por eso ya no se niega la bendición y el ser enterrados, ¿no? Eso era ya en siglos Esa es una buena noticia. Qué bueno que ya se Qué bueno que lo sabemos, claro. Sí. Por eso es importante, por eso hay que aclarar. Vamos a empezar con los mitos. El primero es uno que de alguna manera, pues es el más común, creo yo. Si le pregunto si se va a suicidar, le voy a dar ideas. O se habla de suicidio. Sí, o si se habla del suicidio. Pero sobre todo esto se dirige a que si yo sospecho que mi hijo, que mi vecino, que mi amiga, quien sea, yo noto como que tiene ideación o pensamientos suicidas, si toco el tema, no, ¿para qué? ¿No? O cuando incluso los chicos le dicen a los papás, ¿no? Porque así me han llegado pacientes que dicen, quise hablar con mis padres y me dijeron que qué tonterías son esas, que cómo es posible que se me ocurra algo así, que me deje de tonterías, ¿no? No, a ver. Si preguntamos por el suicidio, no vamos a darle ideas a nadie. Al contrario, si le preguntamos a alguien, creo que lo que estoy notando últimamente es que te siento que estás muy vulnerable, y si hacemos la pregunta directa de ¿estás pensando en quitarte la vida? Eso va a minorar de alguna manera el dolor en la persona que lo está pensando. ¿Por qué? Porque por fin alguien abrió el tema. Se rompe el silencio. Entonces, cuando hablamos y decimos, oye, ¿qué pasa? Yo te noto que así y así y así, y la otra persona te puede contestar, sí lo he pensado. Si no sabes qué hacer, dile, no sé cómo ayudarte, pero cuentas conmigo. Inmediatamente busquen profesionales de la salud mental que los puedan orientar y lo puedan abordar. Pero sobre todo, dirigirse a la familia, que puede ser un apoyo y puede ser contención. Y si la familia no es contención y no es apoyo, pues entonces buscan otra manera para poder ayudar a esa persona que tú no sabes cómo ayudarla. Pero es muy importante decir esto. En el momento en que tú abres el tema y se rompe el silencio, estás previniendo el suicidio. Y validas. Exacto, porque validas lo que estás sintiendo. Claro. Entonces, ese es el primer mito. El segundo mito es, quien lo dice, no lo hace. Realmente no es así. Del 70 a 80% de las personas que lograron el suicidio ya habían dado señales previas. Entre ellas, mensajes, amenazas, publicaciones en redes, que eso está muy de moda y yo considero que es un foco rojo, en donde hay muchas personas que antes de cometer el suicidio lo publican en redes. No sé si vieron a un señor
que antes de suicidarse y matar a su esposa, publicó y dijo por qué lo estaba haciendo y todo. Cuando ya dieron la información a la policía, ya cuando llegaron ya estaba muerto él y ya había matado a la mujer. ¿Con dónde fue eso? Creo que en algún lugar del Estado de México. ¿A poco? No sí, tendrá como unos 3 meses. ¿A poco? Sí. Okay. Entonces, no necesariamente, hay veces que se toman como chantajes juveniles, cuando alguien amenaza con que se va a matar. Quiero que tengan presente que muy seguramente por esa persona está pasando por su cabeza que una solución podría ser el suicidio. De hecho, quiero decirles algo. Culturalmente se cree que perro que ladra no muerde. Pero en estos casos no es así. Es verdad, hay gente que alardea mucho de muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Pero ojo, quien chantajea con esto es que hay algo detrás. No es normal que alguien amenace con algo así. O sea, aunque creas que es un chantaje, no es normal que chantajeen con este tipo de amenazas. Algo tiene la persona. Algo tiene la persona, no es normal. Entonces, no es cierto que siempre, o sea, que el perro que ladra no muerde. No, es que a veces el perro, aunque no ladre, sí muerde. Entonces, es un foco rojo. Incluso aunque la persona lo repite y no lo va a hacer, siempre lo dice. Sí, lo dice por chantajear. Ajá, porque te quiere amenazar o porque te quiere manipular. Ojo, por algo lo usa. Claro. ¿No? Sí. El tercer mito es que el suicidio es un acto impulsivo que no avisa. Y como decíamos hace un momento, de repente sí causa mucha sorpresa de que, es que lo vimos hace un día o la semana pasada y de repente nos enteramos que se termina suicidando y no es así. Cuando una persona va a cometer suicidio es un proceso progresivo, o sea, va como dejando señales o va mostrando o cambiando conductas que nos dan luz hacia qué es lo que puede llegar a pasar. Yo me acuerdo hace tiempo escuchar a Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga aquí en México, decir que en sí el acto del suicidio, cuando se consuma, el acto en sí es impulsivo, pero detrás de ese acto hay toda una premeditación. La persona empieza a regalar, por ejemplo, objetos que para ella le eran valiosos, empieza a dejar mensajes. En el caso, por ejemplo, de las personas que manejan redes sociales, que pues ya son la mayoría, pueden llegar a poner algunos mensajes o estados en Facebook, en donde sea que manejen, o empiezan a dejar cartas, o empiezan incluso a despedirse, a contactar amigos y familiares, a dejar mensajes pidiendo incluso perdón, ¿no? O pidiendo no se vayan a enojar conmigo, o no, cosas así por el estilo, que es importante tomar en cuenta porque muchas veces, ¿no? Yo he visto casos en donde esto se repite y ya luego la familia es como, bueno, ya otra vez empezó, ¿no? Al rato se le quita, y sí puede ser, al rato se le quite, pero llega un momento que si no se le presta atención a esto puede terminar en un suicidio. Entonces siempre, aunque sean muy sutiles las señales, la grandísima mayoría de las veces siempre avisa a la persona, de una u otra manera. Nada más que no sabemos leer esos avisos. No sabemos leer o los minimizamos porque, repetimos, es un tema muy tabú del cual no nos gusta hablarlo porque pensamos que es atraerlo. Y es todo lo contrario. Hablarlo es alejarlo de nosotros. Y más que nada porque las causas del suicidio son muchas. Al menos aquí en México, la depresión, incluyendo los trastornos bipolares, son una de las mayores causas del suicidio. Y hay muchas. Duelos de pérdidas de pareja, de personas queridas que mueren, la violencia intrafamiliar, traumas de la infancia como violación, ¿no? Entonces, como tú decías, toda esta parte que está atrás, no nada más es un chantaje, o sea, ¿qué está pasando en la vida del adolescente o de la persona que está empezando a dar esas señales, ¿no? Exacto. Incluso temas de tiroides. Ah, sí, temas hormonales. Sí, que pudieran llevar a la persona a tener esos estados depresivos tan profundos, ¿no? En donde puede llegar a la muerte, y esos son temas hormonales. O ciertos medicamentos incluso que pueden inducir
Hay medicamentos, sobre todo psiquiátricos, que atrás yo he leído, dice como efecto secundario, ideación suicida. Suicida. Ajá, y de hecho, ¿sabes también, Lore? Las adicciones. Las adicciones. Incluso, aunque no haya adicciones, yo estaba viendo un podcast de 2 psicólogas en donde invitaron a un chavo y hablaron acerca del tema del suicidio, y su hermano se suicidó porque consumió como el chocohongo. El chocohongo, sí vi la... El muchacho una nueva moda. Es una moda de que le ponen hongo a un chocolate. Pero si no lo sabes consumir y te lo dan en grandes dosis, te da una sobredosis. Te da una psicosis. Un brote psicótico. Y a este chavo le dio un brote psicótico, pero su hermano no sabía lo que le estaba pasando. Dijo, ay, el rato está borracho, se le va a pasar. Dice, de haberlo sabido, yo lo hubiera llevado al hospital. Así es. También sabes con qué ha pasado, con la ayahuasca. Es que son cosas que mueven tanto temas emocionales, de traumas y todo, que cuando ya regresan del viaje, obviamente ya detonaron algo que pues necesariamente tienen que ir con psiquiatra o psicólogo, ¿no? Sí. Entonces, el alcoholismo, por ejemplo, el alcohol, tanto en el momento en que está bajo los efectos, y el alcohol también provoca mucha impulsividad y depresión en el sistema nervioso luego del consumo. Entonces, normalmente todas las personas luego de una borrachera sienten como esa sensación depresiva, como que hicieron algo malo. Es un depresor químico. Exactamente. Entonces, en estos estados es cuando pueden llegar a tentar. Sí. Y de hecho, fíjate que hay antes de seguir con el siguiente punto, que mencionaba Ingrid hace rato del comportamiento previo al suicidio. También hay un comportamiento en donde aparentemente todo está bien después de una crisis emocional. Que intentó suicidarse o no intentó suicidarse, pero está empezando a tener una vida distinta. Está empezando a hacer cosas que antes no hacía. O a dejar de hacer. Pero también estas señales que no se ven, aparentemente podrían ser así como, no, todo está bien, ¿no? O sea, sí. se fue de viaje, regresó, le dijo a fulano que lo quería mucho, que lo va a extrañar. Está cambiando para bien. Sí. Y muchas veces eso también es una despedida, porque están viviendo una vida que no habían experimentado y están empezando a despedirse de esa manera, viviendo diferente. Entonces, pues bueno, el siguiente mito es que se cree que solo las personas con enfermedades mentales se suicidan. Como bien decía Lorena hace rato, es verdad, hay un alto índice de depresión, pero no todas las personas depresivas se suicidan. O con otros trastornos como bipolaridad, TLP, exacto. Bipolares. No todos los que tienen trastornos mentales se suicidan, pero puede haber una situación emocional extraordinaria, porque para que alguien tome esta decisión es multifactorial. O sea, no nada más es una sola cosa, ¿no? Es que lo terminó la novia. Y por eso se mató. No, atrás de que haya terminado con la novia hay algo más, ¿no? Sí es verdad que hay un alto índice de suicidios por gente que atraviesa por un estado depresivo, incluso por estados ansiosos o por trastornos mentales. Pero también existe un alto índice de personas que no tienen esos padecimientos mentales. Entonces, ojo, hay que tener mucha prevención, mucho diálogo, y si nosotros vemos algunos tipos de situaciones y de estos mitos que a lo mejor estemos observando, hay que estar alertas, ¿no? El quinto mito sería que el suicidio es un acto de valentía o de cobardía. Edwin Scheidman dice que reducir a una simple emoción simplista deja de lado esta parte de que el suicidio es como un escape de ese dolor tan fuerte que tiene la persona, ¿sí? Entonces, hay muchas veces que dicen, es que para suicidarte necesitas valor.
Ok. O no te pudiste suicidar porque eres un cobarde. Cobarde, exacto. No es un acto de no cobardía, es un acto de cobardía valentía. ni de valentía. No se puede reducir a eso solamente. Es que se perdería como el elefante en la habitación, que es las causas del suicidio no es medir qué tan valiente o qué tan cobarde eres, ¿no? Es como mencioné hace un momento, un síntoma de profundo sufrimiento emocional, que no es de un día para otro que a la persona se le ocurrió matarse. Así es. Puede llevar años deprimida o con alguna situación, y el suicidio es la salida de ese sufrimiento. Inclusive, las veces que yo he atendido pacientes con ideación suicida, en todas las, o sea, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? X. De 10 pacientes, 10 en realidad, escarbando y hablando del tema, no quieren morir, simplemente no quieren sufrir. Así es. Pero no encuentran esa otra salida. Exacto. Sí, y como decías, es una historia de salud mental que tiene el gen en otro momento, no en el momento en donde pasa el suicidio. Por ejemplo, hubo en algún caso, el paciente me llega con ideas suicidas muy marcadas y en una depresión muy profunda por una separación amorosa. Sí, estaba viviendo un duelo, él quería no dejar a la chica, y el tema es que, como tú dices, escarbando, hubo mucha violencia intrafamiliar. Tenía un padre alcohólico que maltrataba a la mamá, que de chiquito tuvo muchas carencias, ¿sí? Y desde esa época él ya venía tocado. Claro. La separación amorosa es la que la lleva intensamente a pensar en el suicidio. Aquí esto la gota que derramó el vaso. La gota que derramó. Claro. Y aquí, ojo, es muy importante que cuando ya es un caso muy marcado, que hay una intención muy marcada del suicidio, que ya lo planeó, que amenaza constantemente y que dice, me quiero morir, yo no quiero seguir aquí, eso ya no lo puede atender un terapeuta, tiene que ser una emergencia psiquiátrica. No. Debe de ser ya canalizado. Tiene que ser atendido por un suicidiólogo. Ni siquiera un tanatólogo. Tiene que ser alguien experto en suicidio. Porque... Pero sí ya es un doctor que tiene esa especialidad, porque tiene que medicar. Sí y no. Porque el suicidiólogo no necesariamente tiene que ser un psiquiatra. Puede ser un psicoterapeuta con esa especialidad, pero puede recetar. Pero tiene que ser canalizado con el psiquiatra. Con el psiquiatra. O sea, una atención multidisciplinaria. Integral, así es. Sí. O sea, sí o sí se tiene que canalizar médicamente. El tema es que, por ejemplo, aquí en Veracruz, ¿hay suicidólogos como tal? En Ciudad de México sí hay, aquí no sé. Yo no he sabido. Yo no he sabido. Ajá. O sea, hay el terapeuta que tiene experiencia o cierta especialidad con atención del suicidio. Pero así como tal, ¿suicidólogo? No. Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. Pero bueno, aquí otra cosa que yo quería ahondar antes de que Ingrid pase el siguiente mito es, en tanatología decimos que el suicidio es un acto de desesperanza. La persona ya no tiene esperanza en la vida. Por eso no es un acto ni de valentía, ni un acto de cobardía. Es un acto de desesperanza, en donde la persona, imagínense a alguien viviendo sin esta chispa de vida de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, la alegría de vivir. Es esa motivación, es esa motivación que no le encuentran sentido a la vida. Exacto. ¿Cómo le llaman? Es una sensación de melancolía, de no hay ya nada más que hacer. Es una pérdida del interés de la vida. O sea, no hay esperanza. Sí, en nada. Nada. Por eso. Y puede empezar paulatinamente. A lo mejor a mí me gustaba mucho ir de fiestas, viajar, y de repente ya no lo disfruto, ya no disfruto estar con mis amigas, ya no disfruto de ir a trabajar, y todo viene. Eso que tú dices es bien importante. Porque si tú notas que alguien ha cambiado, ¿no? Que antes era de una forma y ahora es de otra, ahí, ojo, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, en sí, seguimos con el otro mito. Sí, el siguiente mito es que los niños y los adolescentes no se suicidan. Y señores y señoras, no es así. De hecho, es una muy mala noticia eso. Yo escuchaba que
digamos que los sectores más vulnerables ante el suicidio son niños, adolescentes y adultos mayores. Y a nivel mundial es la tercera causa de muerte en niños y adolescentes. Y si no mal recuerdo, hace también tiempo escuchaba que tan solo en México es segunda causa de muerte en adolescentes. Y a mí me hace mucho sentido escuchar estas estadísticas porque de hecho les comentaba a mis colegas tras bambalinas que en mi consulta quienes más me han llegado con intentos de suicidio, con temas de autolesión o ideación suicida han sido adolescentes. A mí también. A partir de los 12 años de edad para adelante. Y cada día son más pequeños. Sí, cada día son más pequeños y realmente es un sector súper vulnerable. Entonces, no pensemos que porque son jóvenes no tienen experiencias tan adversas como las que un adulto puede acumular o la típica, ¿de qué se pueden preocupar o de qué pueden estar mal si tienen todo? ¿No? Lo hemos hablado en otros podcasts anteriores. Y no, a tomar conciencia de que son los que más se suicidan. Fíjate, ahorita que estás platicando eso, yo me acuerdo de un caso que a mí se me quedó muy grabado. Un adolescente llegó no por ideación suicida, sino dentro de la evaluación psicométrica que le apliqué, salió que ella había estado teniendo esa ideación. Cuando yo entrego la evaluación psicométrica a los papás, fue la madrastra, porque la chica vivía nada más con el papá. Y la madrastra, pues la novia del papá, iba a las sesiones porque el papá no podía. Entonces, platico con la madrastra y le explico, mire, la evaluación, el resultado fue este y este. Y a mí lo que me preocupa es que ella no solamente ha tenido ideación suicida. En tiempos pasados, no ahorita, pero en el pasado tuvo intentos de suicidio. Y enseguida voltea la madrastra y se le queda viendo a la chava. ¿Cómo? Y le dice, y la chava se quedó así, ¿no? Se quedó. Y porque yo le pregunté a la chava que sí quería estar presente. Porque yo les pregunto, ¿quieres estar presente en tus resultados o quieres que...? No, sí quiero estar presente. Sobre todo porque no era la mamá. Ajá. Por eso yo... sí, porque yo la verdad los convoco a solas a los papás, ¿no? Cuando doy resultados. Entonces, se alteró la madrastra. Dice, qué feo se oye, pues sí es la madrastra. Entonces, dice, ¿y ahora? Se le queda viendo, ¿y ahora? Le digo, no, ahora no han tenido intentos suicidas, pero sigue teniendo pensamientos suicidas. Y tiene un grado medio a alto de depresión, ¿no? Entonces, es importante, ya le empezó a dar las medidas, dice, yo no coincido con usted. Chis. Pues eso, Y yo, dígame, no entiendo, lo tiene todo. O sea, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? No me dijo así, pero fue así de, lo tiene todo. Su papá se mata trabajando para darles todo, van en las mejores escuelas, tiene la mejor ropa, ¿qué te hace falta? No entiendo. O sea, ¿depresión? Estaba hasta como indignada. Ofendida. Y entonces le dije, eso es lo que salió en la evaluación y es mi deber decírselo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Le digo, bueno, ya le di las medidas. De entrada, validar esto y no ponerse en esa postura. Exacto. Pero le dije, voy a necesitar que venga su papá, porque ¿qué hacía yo con la madrastra, no? Que estaba en esa postura. Bueno, llega el papá de viaje, hasta cuando por fin se le pudo asistir a consulta. Y le dije, no, esta situación, y me dijo que sí, estaba preocupado, que lo iba a atender, que no lo sabía, pero que le sorprendía mucho porque él veía que su hija pues tenía una vida normal, ¿no? Que no le checaba el audio con el video, porque no la veía botada en el suelo, tirada, llorando. Entonces yo le explicaba todo esto. Entonces me dijo, bueno, sí, vamos a hacer todo lo posible. Entonces, bueno, la chica siguió yendo a terapia y le seguían invalidando. Que tenía pensamientos suicidas. Así es. Hasta que dejaron de llevarla. Porque se ofendieron. Esperemos no haya pasado nada. Yo espero que no. Pero a ese grado. Cuando en una familia... A ese grado de evasión, sí, me refiero.
cuando en una familia hay pues a lo mejor los padres están presentes, son responsables como proveedores, pero por los trabajos no pueden tener esa presencia, ¿no? Estar física y también emocional. Uh-huh. Sí, entonces los chicos, la mayoría de ahora, o si no tienen apego ansioso, lo tienen evitativo. Y el apego evitativo, un niño que empieza a desarrollar ese tipo de apego, son niños que no dicen lo que les duele, uh-huh. no dicen lo que les da miedo, uh-huh. lo que les preocupa. No nombran nada. No nombran nada. Son niños que dicen, no, pues hay pacientes que me han dicho, pues yo tuve una infancia feliz, o sea, tuve todo, mis papás todo el tiempo estaban trabajando, pero pues no sé, aunque sí no recuerdo de los 6 años a los 12. No recuerdo nada. ¿No? Ahí es cuando a nosotras no nos checa el audio con el video. Sí, claro. De su infancia feliz. Lamentablemente por la situación económica, social y política del país, y bueno, alrededor del mundo, muchas veces los padres tienen que salir a trabajar. Entonces ese es ese momento en donde, bueno, ya llegan cansados, ya lo último que quieren es llegarles a preguntar al hijo qué les pasa, cómo pasaron el día de escuela y todo. Y es como se va haciendo esta brecha. Esta brecha que cuando son adolescentes, obviamente, ¿en quién se informan? En sus pares. En sus pares, en las redes, y entonces menos van a poder, o sea, si está bien, nunca se ha quejado. Exacto. Y a veces son pares que están en una misma situación que ellos. Así Entonces es. Se vinculan desde esas carencias. Así es. Entonces lo que pasó es que esta madrastra y este papá, por los mitos sociales y culturales de que no le checaba el audio con el video, uh-huh. pero no confiaron en la evaluación psicométrica, se creyeron, no sé, que ellos sabían más que el profesional. Uh-huh. Entonces, pues ya dejaron de llevar y la chica ya no regresó. Es que debe confrontar mucho como esta realidad de esforzarse tanto y dar todo para que se quiera matar, ¿no? Que no sea suficiente y que el hijo o la hija estén así de mal. O sea, debe ser súper confrontante, pero pues para eso estamos nosotras como primera línea de atención. Pues para eso te la llevaron, ¿no? Exacto. Sí. A mí por eso la evalué, porque yo dije, aquí está pasando algo. Uh-huh. Me raya mucho como siempre esta pregunta de, ¿pero qué le falta? Cuando se la hacen a los hijos o cuando te la hacen a ti como terapeuta. O sea, es tan acusatoria cuando debería de estar cargada de curiosidad. Uh-huh. O sea, tú notas que tiene todo. Realmente contéstate la pregunta de qué le falta. ¿Qué le falta? Claro. Hacerla, yo creo que aquí lo importante es cambiar la intención de la pregunta, porque casi siempre se oye con ese tonito de, ¿pero qué le falta, no? Sí, le damos todo. Acusando y ofendiéndote. Invalidando. Ninguneando. Claro. Negándolo, evadiéndolo. Claro. Y todo lo que tenga Elu. Bueno, el siguiente mito es: si alguien se quiere suicidar, lo hará de todas formas. No es verdad. Porque precisamente si abrimos la conversación incómoda o estamos pendientes de esa persona que notamos que está depresiva o que ha cambiado su conducta, yo leía que decía alguien que había tenido un intento de suicidio y no lo había conseguido, dijo: si alguien me hubiera tocado a la puerta o si alguien me hubiera llamado, yo hubiera desistido. Porque como bien lo dijo Ingrid hace rato, en tanatología se dice que nadie en esta vida, nadie quiere morir. Lo que quieren es dejar de vivir como viven, pero no saben cómo. Entonces, como yo decía al principio, a nivel cerebral, a nivel cognitivo, buscamos una solución. Y dentro de esas alternativas de solución, uno de ellos es el pensamiento suicida. Y es totalmente normal que pensemos eso. No les doy ideas. No, o sea, no les checa esto que les estoy diciendo, les escandaliza esto. Así funciona el cerebro. El ser humano busca soluciones y una de ellas es el suicidio, pero en pensamiento, y ya luego se descarta. Pero hay otras como condiciones, como dice Lorena, que se continúa con la ideación suicida por esos aspectos multifactoriales. Uh-huh. Okay, entonces, por eso hay que abrir el tema. ¿Sale? A lo mejor en ese punto valdría la pena complementarlo con esta parte de que todos en algún momento
lo buscamos como una solución cognitiva el tema del suicidio. Pero también los cuting, cuando las chicas se hacen cortes, se puede interpretar como que tienen tendencias suicidas. En esos momentos, cuando está pasando el corte, cuando ellas lo están haciendo, es una manera de poder verbalizar ese dolor, ¿sí? Mas, sin embargo, si es un tema que no se atiende, muy probablemente cuando mute esos intentos de autólisis, entonces probablemente sí podrán ser un intento de suicidio. Es que es progresivo. Es progresivo, exacto. Porque son señales. Bueno, el último. El suicidio es hereditario. Dice Luis, si mi papá se suicidó, ¿yo necesariamente lo haré? No hay un gen suicida, ¿sí? Más sin embargo, sí puede haber una predisposición al suicidio, ¿sí? A lo mejor estos miedos cuando hay suicidas en la familia, puede ser un poquito más psicológico, es como este trauma vicario, ¿no? Si la manera en cómo lo platican es que cuando llegué vi que tu papá estaba colgado y era tan joven, y cuando se comentan mucho estas historias de suicidios en la familia, puede llegar a haber mucho miedo a repetir la conducta. Sí. Más sin embargo, no necesariamente es hereditario. Hay una predisposición, pero van a influir muchos factores. O a veces, bueno, tú ponías el ejemplo, en el caso de que se mencione mucho y se meta como este miedo, ¿no? Es como el coco de la familia. El coco de la familia. Pero creo que la mayoría de las veces no se habla, como que es un secreto a voces entre la familia, es como estos secretos familiares. Decía la maestra Lulú, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero ella decía que siempre es como que estos muertos en el closet de las familias, o sea, lo escondes en el closet y nadie lo ve. Sí, porque vergüenza, era vergüenza. Pero de repente el muertito empieza a apestar. Decía Lulú, ¿no? Y es como que se percibe ahí. Yo he conocido familias y he atendido casos de adolescentes siempre, que en la familia hay esta historia de que se suicidó alguien, el tío o el abuelo, el bisabuelo, y hay intento o ideación suicida en otros miembros de la familia, pero no se toca el tema, no se habla, y son familias que traen como mucho este estilo de patrón evitativo. ¿Sí? Y sí, de no expresar lo que sienten. Son las que minimizan, y sí es verdad, no es que haya un gen, pero siempre hay una predisposición, así como hay predisposición al alcoholismo, hay predisposición a la conducta de infidelidad, a la ansiedad. Exactamente, y el guardar silencio es lo que alimenta principalmente cualquier trauma. Y cualquier trauma, cualquier dolor profundo que se deja avanzar puede derivar en un suicidio, un intento o una ideación suicida muy marcada. Y aunque haya esta predisposición, fíjate que a mí me han tocado pacientes que en su familia ha sido un tío, un papá, o sea, en donde está plagada de muchos intentos y suicidios. Entonces ahí había que hacer una exploración más en esa dinámica, esa historia familiar, ¿no? Cómo se vino dando esa estructura, esos traumas, no sé. Claro, y no sé sin querer, como que mencionas, tío, papá, abuelo. Esa es otra. La mayoría de los en la estadística, la mayoría son hombres. Mira, se supone que a nivel estadístico actualmente es parejo. Tanto hombres como mujeres se suicidan en la misma par. En cuestión de qué tanto porcentaje de hombre y qué tanto de porcentaje de mujer se empareja. Pero ¿saben cuál es la diferencia? ¿Cuál? Creo que de hombres. Que los hombres logran el acto porque los hombres utilizan medios más letales. Una pistola. Ahorcamientos. Y las mujeres no. Las mujeres son más pastillas pasivas, por así decirlo. Sí. Se cortan las venas o toman medicamento. Tienen otros medios y pueden ser a lo mejor no tan efectivos. Sí. Por eso se cree que los hombres porque lo consuman. Exacto. Pero aquí les va otro dato. ¿Ustedes sabían quién es entre el hombre y la mujer
¿quiénes son los que tienen más riesgo de suicidio? Entre el hombre y el hombre. Ajá. ¿Por qué? Por lo que hablábamos la vez pasada, que son podcast, personas que sí. no expresan, bueno, los hombres no expresan sus Así emociones, es. Guardan se mucho tragan. silencio. Y aparte, porque son los últimos que piden ayuda. Ujú. Porque primero me trago todo el sufrimiento y todo lo que estoy viviendo antes de nombrar la verdad de lo que estoy pasando. Y las mujeres no. O sea, como que tenemos más apertura. Más redes de apoyo, amigas, Exacto. familiares. Así es. La pareja en sí, Ajá. que a veces contiene, ¿no? Los hijos. Las mujeres muchas veces no lo hacemos, no por falta de ganas, sino porque tenemos responsabilidades. Claro. ¿No? ¿Qué van Le a hacer damos- mis hijos sin ¿Qué van a mí? hacer mis hijos sin mí? No les puedo hacer eso, ¿no? Sí. Ujú. Pues bueno, ahora vamos a tocar este tema acerca de las medidas de identificación y de prevención. Ujú. Bueno, de acuerdo a mi expertise y al trabajo con niños y con adolescentes, que hasta ahorita no me ha llegado un niño de edad primaria con intentos de suicidio, pero sí me han empezado a llegar de 11 años de secundaria para acá. Ujú. Es la menor edad, no sé ustedes. Siguen siendo bien chiquitos. No sé, Sí. no sé ustedes, siguen siendo muy chiquitos. Sí. Entonces, ¿cuáles son las medidas para poder estar pendientes? ¿No? Todo lo que ya dijimos Ujú. es una medida de prevención. Romper con los mitos, porque los mitos es una muralla Sí, claro, evitan que el evita que se hable. que se hable, porque ¿saben qué? Si no hablamos de suicidio, lo que mata no es hablarlo, lo que mata es el silencio. El silencio. Entonces, si tú no hablas, se puede seguir perpetuando esta conducta, que aunque dice Lorena, genéticamente no existe un gen, pero sí hay predisposición. Ujú. Entonces, ¿qué otra cosa? El que estemos atentos, sí, todo el tiempo está encerrado en su cuarto, Ujú. ha cambiado su conducta, Se aísla. se aísla. El insomnio también es importante. Sí. Hay gente que tiene mucho insomnio y eso también está en un estado continuo de alteración. Sí, no dormir No puede dormir. mucho, no sé, ciertas horas consecutivas puede causar un brote psicótico. Y también la irritabilidad, Ujú. síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Digo, no estoy diciendo que todos los que tengan estos síntomas están en riesgo de suicidio, pero tenemos que estar atentos, Ujú. ¿no? Otra cosa que les quería decir y que es muy importante. Yo insistiría también en lo que mencionaba Ingrid hace rato de los trastornos mentales, También. porque muchas veces Sí. hay trastornos mentales no identificados, Ajá, los eso que es muy son más importante. funcionales, ¿no? Como Ajá. un TLP, Ujú. en donde luego hace esfuerzos imposibles, perdón, por no sufrir un abandono, Ujú. o tienen comportamientos muy impulsivos, Ujú. ¿sí? De utilizar drogas o conductas de riesgo que de cierta manera los pueden llevar a un desenlace fatal. Exacto. No sé, personas con esquizofrenia no diagnosticada, esto puede ser peligroso tanto como para la misma persona como para los que las rodean, ¿no? Por eso Hay sí- un caso muy difícil muy fuerte, ¿no? Por eso es importante que si tú detectas que algo no está bien, hay que ir al psicólogo. Ujú. Porque el psicólogo tiene las herramientas necesarias para hacer una evaluación psicométrica Ujú. y se pueda detectar a tiempo, así como yo detecté estos indicadores en esta chica, Ujú. ¿no? Entonces, si notamos que algo raro le está pasando a fulano, perengano, oye, ¿no? Hay que ir al psicólogo. Hace rato nosotras estábamos diciendo que existe una subespecialidad que se llama suicidología. Y aunque sí es verdad que los suicidólogos, ¿sabes qué son los que más atienden? A los sobrevivientes, a los familiares. Pero en términos de suicidio, todos podemos prevenirlo, Ujú. aunque no seamos psicólogos. Sí. A mí eso se me quedó grabadísimo. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de tener la apertura y de hablar, ayudas a que al otro se le baje la ansiedad,
de este pensamiento o de este intento suicida. Aunque no seas un profesional de la salud mental. O sea, todos, de hecho, es como cuando los primeros auxilios, que todos tenemos que saber. Como intervención en crisis, ¿no? A ver qué le dices a una persona que está sobrepasada. No le dices cálmate, ¿no? Ajá. ¿Qué necesitas? O sea, así estoy. como se supone que todos tenemos que saber de primeros auxilios, todos tenemos que saber cómo prevenir un suicidio. Aunque no seas un especialista de la salud mental. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fácil. Nómbralo. Oye, yo te he notado, como lo dije al principio, te he notado últimamente como que estás bien. Porque estamos acostumbrados a decir, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente contestamos, Bien. No es cierto. ¿De verdad estás bien? ¿No? Y si tú ves que la persona es evasiva, bueno, si necesitas platicar, tú sabes que puedes contar conmigo, ¿sabías? Y así un poquito acercarte, y ya de plano si la persona se acerca y dice, no estoy bien, ya la escuchas, habla y tú le puedes decir, ¿qué necesitas y en qué te puedo ayudar? Esas 2 palabras son clave. ¿Qué necesitas y en qué te puedo ayudar? Porque el otro te puede decir, me siento de la chingada, esto ya no tiene sentido, me quisiera morir. O sea, hay muchas oraciones estoy hasta la madre, quisiera dormir y no despertar. Estoy harto de esta mierda. Estoy hasta la madre, sí, exacto. Ya no quiero estar aquí. Porque a lo mejor no te dicen que se quieren matar. No, pero las expresiones que utilizan ya son como de... ¿Sí te acuerdas ese reel o video que vimos de cuando la mamá está platicando cómo se le avienta el hijo de un tercer piso? Ay, sí, estuvo muy fuerte ese caso. Y de Monterrey, ¿no? En Monterrey, y ella dice que su hijo siempre fue muy hipersensible, que desde chiquito la ropa le estorbaba y que todo eso fue en aumento hasta que de las manos se le aventó. Estaban los dos en la misma habitación, en lo que ella creo que se mete al baño. Y él estaba en crisis y se aventó de... Sí, de hecho, el chico le dijo, es hoy, mamá. Es hoy. Entonces ella no lo dejaba ni a luz ni a sombra, pero pues en un momento se fue al baño. Creo que sí vi eso. Es un caso de una entrevista de Monterrey. Lo ha pasado mucho es muy impactante. Muy impactante. Complementando esto que dice Edith de preguntarles qué necesitan, cómo te sientes, qué está pasando, también hablan de preguntar directamente, ¿no? Sí, también. ¿Has pensado en hacerte daño? ¿No? ¿Has pensado en acabar con tu vida? Pero lo más importante es validar, porque muchas personas te dicen, ya, hombre, vete a hacer ejercicio. Ya, déjate de pendejadas. Corre, ve, ponte en acción, o sea, no. La vida es bonita. Eso, tienes todo. Eso a un suicida le das en la madre. Sí. Por eso es importante que en temas de prevención, todos en este mundo estemos abiertos a informarnos. Por eso nosotros creamos este contenido de digitalización de la salud mental, para que cualquier cosa, yo les digo a los pacientes, ¿cómo le hago, psicóloga? Pero es que mi mamá, mandaré el podcast, te lo voy a mandar, ¿no? O sea, a lo mejor no sabes qué hacer, pero puedes mandar información. Y súper importante que cuando son adolescentes, pues involucremos a la familia, ¿no? Porque tú ahí sí o sí se tiene que involucrar a la familia, sí o sí. Y darles como esa psicoeducación de cómo llevar este tipo de acompañamiento con ellos cuando ya hay una sospecha. De hecho, fíjense, yo hago una llamada, así que muy importante y exhaustiva, a todos los que estemos a cargo de niños y adolescentes, que trabajemos con ellos, y hago un llamado a los maestros, porque gracias a ellos, una persona que yo conozco, muy cercana, le contó a su maestro que había tenido intentos suicidas. Y el maestro le dijo, tienes que hablar con tus papás. Y fue así como él habló con sus padres. Ellos no tenían idea de nada. Claro. Y el maestro estuvo ahí. ¿Ya le hablaste con tus papás? ¿Ya hablaste con tus papás? Y solamente fue ese chico. Cuando llegó conmigo a consulta, le digo, ¿cómo fue que abriste este tema con ellos? Porque mi maestro me dijo que lo hiciera.
Y eso es muy importante. Claro, los maestros deben de tener esta preparación para atender más si se trabaja con niños y adolescentes, incluso con estudiantes universitarios. Claro. Yo agrego, hace rato estaba diciendo Lorena que una forma es preguntar directamente. No tengan miedo, porque como lo dijimos en el primer mito, el hecho de hablarlo, de preguntar, no le va a dar la idea y lo va a ir a hacer o no lo va a incitar. Una pregunta directa les va a dar una respuesta directa. Ajá. Si lo han pensado, pues te van a decir que sí, claro. Mira, pues ahora que lo preguntas, sí, me he pensado, me he sentido de esta manera. Y si hay una respuesta de sí, preguntar, o sea, de verdad métanse, sean chismosos aquí, sí, sean metiches. Sí. ¿Qué has pensado? Claro. ¿Cuándo lo piensas? ¿Cuándo? ¿En qué momento te han llegado? ¿Desde cuándo tienes esos pensamientos? Y ya si ustedes ven que hay una idea más elaborada, que ya hay un plan, indaguen en qué consiste ese plan. Bueno, ¿cómo has pensado hacerlo? Hagan la pregunta. Claro. ¿Cómo piensas hacerlo? ¿O cómo has pensado hacerlo? Y entonces ya entrados ahí, ya le podrá decir que casi siempre son adolescentes. Pastillas o colgándose, etcétera, etcétera. Síganse metiendo y pregunten, ¿cuándo has pensado hacerlo? Así es. O sea, si ya hay como una fecha, porque eso nos va a dar eso parámetro. Sería como evaluar el riesgo. El riesgo, ¿no? Y cuánto tiempo tenemos. Claro. Para actuar, porque si ya hay algo más elaborado, en ese momento tienen que correr con un profesional de la salud. También lo que recomiendan es diseñar ese plan, ¿no? El que puedas identificar personas de confianza, redes de apoyo social, a quién llamar cuando la persona se encuentra mal. ¿Sí? Claro. Es como dices, el tema de tener esa observación también en lo que son en las aulas. Por ahí en una de las lecturas decía que una chica que logró consumarlo, antes fue a pedir ayuda a la consejería y lo único que hicieron fue recetarle un antidepresivo y terminó suicidándose, ¿no? Fíjate, porque no le escucharon. No lo escucharon. Fíjate que yo acabo de tener un caso recientemente que ya di de alta, de una niña de 11 años que estaba en la escuela. Estaba a punto de aventarse del balcón y la agarraron las maestras. Dios mío. Ya lo había intentado en su casa, pero en su casa se acercó a su mamá y le dijo, mamá, quise aventarme del balcón de su casa. Pero bueno, la mamá habló con ella no pensó que lo fuera a volver a intentar y va a la escuela, le dijo que se sentía bien y todo. En la escuela sucedió una situación con alguien específicamente que tenía un asunto ahí, la niña, y entonces pasa una situación pues por una relación que tenía con un niño, que era su noviecito, y algo pasó entre ellos, y la niña es cuando tuvo el impulso de aventarse del salón que estaba en alto. Y es ahí cuando la agarran las maestras. Se dieron cuenta. Sí, o sea, actuaron rápido. Entonces ya es cuando la mamá llega con la niña, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque hay que estar atentos y observando, y más ahora que cada día se está bajando más la edad. Cada vez son más jóvenes. Cada vez son más jóvenes. Yo en México agregaría que con el tema del suicidio también puede estar muy normalizada la muerte con la situación de seguridad que vivimos en el país. Esa es otra. Sí, en donde, no sé, para los chavos que se enlistan en del crimen organizado, pues el matar a alguien, en este tema de valores, de juicio, empieza a tener una escala diferente, ¿no? Entonces es tan sencillo. En algún momento leí en una revista de Proceso que los chicos que llegan a la frontera y se emplean con el crimen organizado viven la vida loca, ¿no? No se protegen, usan condón, tienen las mujeres que quieren porque dicen, bueno, más vale que yo tenga una vida de calidad, aunque sea corta, porque yo sé que mañana me van a matar, en algún momento me va a tocar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay de esperar a que me maten a que yo en cualquier momento lo haga? O que sea tan
normalizada la muerte ya, ¿no? Que no pasa nada, nada más ya. Dejó de existir, bueno, que siga la vida. Exacto, pero bueno, no es tanto el hecho de que sea una vida de calidad, sino una vida desenfrenada. Porque, pues, ¿qué va a perder? Ellos lo viven como de calidad, claro. En su vida iban a poder comprarse un celular, entonces es esta situación social, ¿no? Que está llevando a tantas familias a migrar, ahora con la situación de Estados Unidos, que los regresan. Obviamente la situación económica se encarece, ¿no? Así es. En algún momento en un máster de trauma, decían que un autor decía que los traumas es para la gente de bajos recursos, porque es gente que vive siempre en supervivencia. Sí. Entonces no tienes tiempo de siquiera ver otros aspectos de la parte emocional, de la parte física. Pues sí, porque estamos preocupados por subsistir, por comer, por vivir. Así es. Entonces yo creo que aquí en México tenemos todavía más que en otros países como una variable más que sortear. Ok, muy bien. Pues yo les quiero decir algo, para ir cerrando. Yo les tengo un mensaje a todas las personas que tengan en estos momentos una desesperanza, en donde sientan que ya no hay nada más que hacer y la única visión, túnel que tienen, en donde no pueden ver más allá de, porque cuando alguien tiene desesperanza, ya tiene esta ideación suicida y de esta planeación, tiene una visión túnel, en donde no ve más allá de. Y lo que yo te quiero decir es que tú no quieres morir, tú lo que quieres es dejar de vivir como vives, pero no sabes cómo. Y 2, el suicidio tiene el mismo efecto a nivel analógico de una bomba atómica, porque una vez que se comete el acto, ese acto es tan doloroso para la familia que se hace una onda expansiva que no tienes ni idea cómo quiebra la familia. Cómo se quiebran todos los miembros de una familia ante una situación así. Y voy a decir algo muy fuerte, pero es verdad. Y en tanatología se menciona. El suicidio es un acto sumamente egoísta. Entonces, si tú quieres y necesitas ayuda, lo puedes hacer. En el 911 de cualquier país te pueden dar esta atención porque ya hay profesionales de la salud mental atendiendo todo tipo de casos las 24/7. No hay pretexto de que no tengo dinero, no hay pretexto de que no hay ayuda gratuita, porque sí lo hay y sí existe. Ok, para ser más específicos, si necesitas apoyo psicológico, llama a la línea de vida. Aquí en México es un número que es 800-911-2000. Yo lo que le comento a mis pacientes, que cuando sé que hay una situación de este tipo, es que si en algún momento se llegan a sentir muy sobrepasados y no tienen con quién desahogarse o platicarlo, yo siempre les digo, llámenme, si estoy en consulta no los puedo atender, pero siempre estoy abierta para esas emergencias. O déjame un mensaje de voz y en cuanto pueda yo te escucho. Claro. No, y están esos canales para que hablen, porque eso es lo más importante. Los traumas más severos se dan por el silencio, el trauma que sea. O sea, vivirlo en soledad y en silencio es lo que hace más grave la situación. Entonces, acérquense a una red de apoyo. De pronto una red de apoyo puede ser un psicólogo, psicóloga, un orientador detrás de la línea de la vida o del 911. Entonces, ese puede ser una forma de contención, pero sí es algo que se tiene que empezar a nombrar. Sí. Bueno, pues entonces, muchas gracias, colegas. Un gusto verlas. Gracias. Igualmente. Y nosotras somos psicoterapeutas. Bye.